10:46 de este viernes 20 de febrero, Isel Guerra otra vez en la mesa de trabajo. Isel, nos había quedado pendiente un tema súper relevante, las tratativas y también los mensajes amenazantes, podríamos decirlo en esos términos, entre Estados Unidos e Irán. Tú nos cuentas, buen día otra vez. ¿Cómo estás, José? Sí, directamente amenazantes los mensajes, las declaraciones que hemos visto durante esta semana entre Estados Unidos e Irán en medio de los diálogos que se llevaron a cabo hace solo algunas jornadas atrás en Ginebra, Suiza, una reunión de 3 horas y media aproximadamente, que en rigor al limpio no se sacaba mucho, y es en medio de ese contexto diplomático que Trump y también desde Irán han lanzado estas advertencias de manera reiterada. La más reciente, Trump advirtiendo con cosas malas a Irán si es que no se consigue un acuerdo en un plazo de 10 a 15 días. De hecho, le consultaban respecto de estas tensiones al mandatario estadounidense a bordo del Air Force One y él señalaba, el mundo sabrá probablemente en 10 días si es que se alcanzaba o no un acuerdo, que Trump estaba apuntando a que sea significativo. De lo contrario, señalaba allí el republicano, sucederán cosas malas. Lo cierto, José, es que en esta última semana se han conocido detalles adicionales, por cierto, de lo que han sido los avances que ha tenido Estados Unidos en materia militar en esta región y la eventualidad de que pueda lanzar un ataque Washington sobre Teherán. Y lo que ha apuntado durante este día Wall Street Journal es que Trump considera un ataque inicial limitado para obligar a Irán a firmar a un acuerdo nuclear. Esto cuando ya durante esta semana revisábamos otros reportes, por ejemplo, de Axios, que apuntaba a una campaña masiva que no duraría días, sino que semanas. No lo que vimos en junio del 2025, que fue una especie de guerra de 12 días, como fue bautizada en su momento, sino que directamente una guerra a toda regla. Y claro, con una campaña conjunta entre Estados Unidos e Israel. Netanyahu, sin ir más lejos, el primer ministro de esta nación, también el día de ayer lanzaba advertencias si es que Irán llegaba a lanzar algún tipo de ataque precisamente contra este territorio. Claro, estuve viendo esas advertencias. Ahora te pregunto, Isel, ¿por qué se habla de los próximos días? Que hay que tener mucha atención en este fin de semana, en las próximas horas. Sí, porque de hecho otro medio, The New York Times, señalaba también durante esta semana, y CNN también se ha sumado, por cierto, esa información de que de ocurrir un ataque eventualmente podría ocurrir tan pronto como este fin de semana. De todas formas, el medio estadounidense New York Times reconoce que Trump, al menos hasta este momento, no ha dado indicios de ya haber tomado una decisión. Eso sigue siendo una pregunta sin responder, pero claro, durante esta semana se ha visto y han leído reportes de diferentes medios estadounidenses que apuntan a la eventualidad o la probabilidad de que efectivamente de ocurrir un ataque podría ser durante este fin de semana, pero lo cierto también es que hasta este momento la Casa Blanca no ha dado mayores detalles sobre si es que efectivamente eso podría ocurrir en las próximas horas o en los próximos días, más allá de esta rápida acumulación de fuerzas estadounidenses en la región. Estamos hablando de 50 aviones de combate, 2 portaaviones, uno de ellos, José, incluso el que estuvo presente en nuestra región cuando fue el ataque y la captura contra Nicolás Maduro, pero con ello también destructores, aviones cisternas de reabastecimiento, así como también otro equipamiento militar en la zona, e Irán no se ha quedado atrás tampoco. Lo veíamos esta semana también con estos ejercicios navales en el estrecho de Hormuz, una ruta fluvial crucial por lo demás para el transporte de crudo de petróleo, y claro, eso también elevaba las tensiones ante cuál eventualmente podría ser la respuesta que podría adoptar Teherán ante un caso de un ataque contra su territorio. Ha habido todo un despliegue y también advertencias internacionales, como señalaba anteriormente Isel Guerra, por ejemplo, cuando pensamos en la figura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Vamos a quedar atentos a esto, Isel, sobre todo pensando en las próximas horas y sobre todo en este fin de semana. ¿Con qué seguimos, Isel Guerra? Vamos a avanzar, nos vamos hasta Austria con esta decisión que ha adoptado la justicia durante esta jornada de día viernes, y con un caso que ha dado la vuelta al mundo, sobre todo en este último tiempo, y de un joven alpinista que un día salió a hacer una excursión con su pareja, pero que por causas que estaban siendo investigadas la dejó abandonada y ella murió de hipotermia durante esa jornada de enero del 2025. Aquí en Austria la decisión la ha adoptado precisamente un magistrado contra Thomas Planberger, de 36 años, a quien ha declarado culpable por homicidio de negligencia grave y ha sido condenado a una pena suspendida de 5 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener que cumplir esta pena tras las rejas con una serie de requisitos. A eso además se suma una multa de casi 10.000 euros, porque aquí lo que considera la justicia son
factores atenuantes, que ahí podemos debatirlos incluso, José, pero por un lado, que no tenía historial previo este hombre de 36 años y que la muerte estaba relacionada con una persona cercana a él. ¿Qué ocurre aquí? Que esta joven de 33 años, Christiane Gurner, murió congelada en la montaña más alta de Austria, 3.800 metros aproximadamente, en enero del 2025, cuando durante un día de ese mes ya habían salido a esta excursión que se advertía larga y compleja, sobre todo considerando que en esa época era invierno en el hemisferio norte, cuando en el punto más complejo de esta ruta los sorprendió la noche. Aquí los equipos de emergencia intentaron llegar a ellos, pero sin embargo este hombre de 36 años rechazó esa ayuda. ¿Qué ocurrió a la mañana siguiente? Que efectivamente los equipos de emergencia se percataron que esta mujer había muerto tras haber soportado ráfagas de hasta 74 kilómetros por hora y una sensación térmica de menos 20 grados. Ella había muerto precisamente de hipotermia. ¿Cuál fue la postura del magistrado durante esta jornada? Que por lo demás es un experimentado escalador, según han revelado aquí los medios locales, que aparentemente, según plantea el magistrado, este hombre no la había abandonado voluntariamente y que, en rigor, si bien este hombre era un excelente alpinista, ella estaba a años luz de él en esas capacidades para poder realizar una travesía de estas características. Ahora, ¿cuál es el debate que se abre aquí también? Que otra expareja de este alpinista que ha sido declarado culpable reconoció ante el tribunal que había pasado una situación similar con ella en 2023. En esa misma montaña, este hombre la había dejado abandonada cuando estaban haciendo este trayecto. Exactamente, ese es el otro antecedente, pero pese a eso, aquí no va a ir tras las rejas si es que cumple una serie de requisitos. Es una pena de 5 meses suspendida con una multa cercana a los 10.000 euros. Bueno, a lo menos cuestionable. Sí, sin duda. Y de hecho, ese, por cierto, pareciera ser el debate ya que se ha instalado en Austria, ¿no? Ante este caso donde este alpinista ha sido declarado culpable por la muerte de su pareja tras haberla dejado abandonado, pero además haber rechazado la ayuda que le estaban ofreciendo durante esa misma noche, cuando ya las condiciones meteorológicas se advertían bastante complejas, José. Sí, vamos a quedar atentos porque además si existen antecedentes de una expareja que en una situación de similares características habría vivido una situación similar, chuta, es un antecedente no menor. De todas formas, pero aquí el magistrado ha considerado estas atenuantes que te mencionaba anteriormente, José. Vamos a avanzar, ya lo habíamos adelantado más temprano, la muerte del reconocido actor de Grey's Anatomy, también de Euphoria, Eric Dane, a los 53 años más bien, que se ha conocido durante esta jornada y que ha informado precisamente su familia a los medios estadounidenses. Esto un año después de haber revelado que padecía y estaba enfrentando la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Y el anuncio que hacía su familia a través de un comunicado era el siguiente: con un gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde después de una valiente batalla contra el ELA. Pasó sus últimos días rodeado de amigos, de su devota esposa y de sus 2 hijas, quienes eran el centro de su mundo, señalaba allí también en este comunicado tras conocerse la muerte del actor nacido en California, que ya en abril del 2025 había compartido en su momento este diagnóstico de ELA. De hecho, él pasó sus últimos meses recaudando fondos, también concientizando sobre esta forma más común de la enfermedad de la neurona motora y claro, con este diagnóstico que ya en su momento había sido un golpe bastante fuerte para sus cercanos y que ahora tristemente se conoce su fallecimiento el día de ayer. Ha muerto muy joven, a los 53 años y también en una cruzada luego de dar a conocer su enfermedad comunicacional por entregar más información sobre esta condición médica y poder recaudar fondos para que los tratamientos sean lo más efectivos posibles. Hay mucho pesar, sobre todo en los miles y miles o millones, me atrevería a decir, de fanáticos de la serie Grey's Anatomy. Sí, de hecho en estas últimas horas algunos actores que compartieron precisamente la pantalla con el actor han entregado mensajes a través de redes sociales. Patrick Dempsey, que fue en su momento uno de los protagonistas, ¿no?, de esta serie, también lamentaba su muerte y allí reconocía y hacía un pequeño homenaje también a la estrella de Grey's Anatomy. Vamos a avanzar, José, con esta información que se conocía el día de ayer por la noche tras un anuncio que hacía el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre esta orden de publicar archivos sobre ovnis y extraterrestres. Y esto en medio del que han sido, José, te diría, un tema que se ha tomado la agenda. Sí, Obama también, ¿te acuerdas del otro día? Exactamente, por estas declaraciones que entregaba el expresidente Barack Obama en un podcast respecto, y cuando se le consultaba si él creía que existía los extraterrestres, y el exmandatario señalaba: los extraterrestres son reales, no los he visto
no están guardados en el Área 51, pero claro, esas declaraciones llevaban finalmente a que el propio Trump también fuera consultado respecto de este tema y que horas más tarde anunciara esta decisión a través de su red social Truth Social, ordenando a las agencias, incluido el Departamento de Defensa, a que inicien el proceso de identificar y publicar archivos gubernamentales sobre extraterrestres y sobre la vida extraterrestre. Y ojo, porque horas antes, precisamente cuando era consultado Trump respecto de la situación de los ovnis en Estados Unidos, acusaba a Obama de revelar información clasificada. Trump señalaba, no se supone que esté haciendo eso, cometió un gran error a raíz de las declaraciones que había pronunciado días antes, se emitía el sábado pasado, estas declaraciones del exmandatario señalando que los extraterrestres son reales y que posteriormente intentaba matizar, asegurando que estadísticamente era probable que existiera vida más allá de la Tierra. Bueno, a Trump se le consultó y él respondió, bueno, no sé si son reales o no, pero horas después hacía este anuncio de ordenar la publicación de archivos sobre ovnis en Estados Unidos y el gigantesco interés, te diría, José, que genera precisamente una información de estas características en medio de lo que también han sido otros temas sumamente y evidentemente más relevantes en Estados Unidos, como la situación de Jeffrey Epstein, como también lo que está ocurriendo. ¿Cortina de humo? ¿Será o no será? Ahí alguno más de algunos se podrá hacer esa pregunta válida de todas formas, pero lo cierto, José, es que para sumar al antecedente, en 2022 el Congreso celebró las primeras audiencias sobre ovnis en 50 años. El Pentágono en su momento prometió más transparencia y precisamente 2 años después, el 2024, esta misma agencia, el Pentágono, afirmó que no había ninguna evidencia de que el gobierno hubiera encontrado vida extraterrestre. Habrá que ver finalmente, primero, cuándo evidentemente se van a liberar estos archivos y qué tanto información pueden entregar sin que sean clasificadas o tachadas, como lo vimos en el caso de Jeffrey Epstein. Claro. Dejo la duda instalada ahí también. Ahí está la duda. Y bueno, otros dicen, pueden estar entre nosotros. Claro. No sé. No hay información, no hay base científica. Bueno, Obama, de hecho, se justificaba o hacía ese argumento para matizar sus declaraciones anteriores. Gracias, Isel Guerra. Que tengas un buen día. Nos vemos más adelante. Nos vemos, José. Chao, Isel. Muchas gracias. 10:58. Pausa a esta hora. Sube la temperatura. Casi 22 grados en nuestra capital. 22,1, superando la cifra. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile Radio.